Y bueno, tengo la bendición pues entonces de aperturar, después de un año, ¿no? 2 años casi, las reuniones los miércoles. Gloria a Dios, me siento honrado por eso. Y es bueno que la iglesia despierte en cuanto a eso, porque yo he visto los partidos de Colombia, ¿no? Aquí en Barranquilla, y eso está full. Ahí no hay distanciamiento social, ahí no hay nada. En estos días, el domingo pasado, tuvimos que hacer una gestión ahí en el centro comercial, Centro Mayor, ¿no? Y yo dije, oye, esto, hasta para entrar a un restaurante había cola. En los restaurantes, comidas rápidas, hamburguesas y todo el mundo. Y todo allí. Aquí no hay distanciamiento social, ahí no se contagian. Entonces la iglesia del Señor debe salir al frente. Es el momento de volver a retomar las reuniones, porque allí envía, dice la Biblia, Jehová salud y vida eterna. Invito a que los que estamos aquí abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6. Juan capítulo 6, el versículo número 66. Vemos la escritura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: después de esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban enseñable, un corazón moldeable para recibir con mansedumbre tu palabra. Te doy gracias, Señor, por este ministerio, por esta casa ministerial, por el pastor Leonardo Jiménez, su esposa Claudia, sus hijas, su hijo, sus padres, sus hermanos y todos los servidores, Señor, que son hijos de esta casa. Yo te pido, Señor, que tú bendigas este ministerio y ensanches el sitio de su tienda y alargues sus estacas. Y que el próximo año, Señor, sea un año, Dios mío, te pedimos donde los cielos estén abiertos sobre el ministerio del pastor Leonardo y sobre cada miembro, sobre cada integrante, sobre cada persona que es parte de esta familia, en sus negocios, sus empresas, su trabajo, sus ingresos, Señor. Te pido, Padre amado, que tú puedas añadir cada día los que hayan de ser salvos a esta casa ministerial. Que toda meta que se proponga el pastor la alcance, que todo sueño que él tenga se realice, y que toda palabra que tú has soltado sobre este ministerio, sobre el pastor y sobre esta casa, Señor, se acelere a su cumplimiento. Yo te lo pido en el nombre de Jesucristo. Bendecimos a aquellos hermanos que nos están viendo, Señor, a través de estos medios, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo. Bendice. Nos vamos contentos, nos vamos llenos, nos vamos agradecidos, Señor, de tu pueblo aquí en Bogotá, en Colombia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Los que se vuelven, hermanos, han sido muchos que desde aquellos tiempos de Jesucristo se han vuelto atrás, se han regresado. A veces se regresan los que creíamos que eran más firmes, creíamos los que eran más afianzados y más convencidos y apegados al ministerio. A veces vemos que se regresan atrás. Es una experiencia triste y dolorosa, ¿no? Para nosotros, los ministros del Señor, y para la iglesia en general. Hemos sufrido eso, de gente que uno le ha dedicado tiempo, de gente que uno le ha dedicado tiempo, energía, dinero, y después de un tiempo se regresa.
ya no quieren ser parte del ministerio. Entonces, pero esto no desconcertó al Señor cuando muchos de sus discípulos, como hemos leído, se fueron atrás. No lo desconcertó. Fíjese lo que dice en el Salmos, en el versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis vosotros iros también? Fue una lección para los discípulos en aquella época y también lo sea para nosotros. Repetimos el versículo que hemos leído, que dice: después de esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ya no andaban con él. Es decir, esta expresión indica que ellos seguían a Jesús y que estuvieron siguiendo a Jesús por un tiempo. Eran seguidores de Cristo. Y no solamente seguidores, eran discípulos de Cristo. Pero desde ese momento decidieron retroceder y abandonar al Señor. Ya no les interesó más su persona, ya no les interesó más su compañía, ya no les interesó más su amor, su compasión, ya no les importó sus palabras, sus enseñanzas, sus promesas. Volvieron atrás. Ya no andaban con él. Lo que habían visto y lo que habían oído, los milagros y su enseñanza, no les interesó. La tiraron por tierra. Todo el tiempo las enseñanzas y los milagros no les interesó. Y fíjese bien, estos también habían en un tiempo demostrado entusiasmo. Fíjese lo que dice el versículo 15. Y sabiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo, entendiendo Jesús que iban a apoderarse de él y hacerlo rey. Volvió a retirarse solo. Por un momento estaban entusiasmados con la persona de Jesús. Por un momento estaban animados con la persona de Jesús. Los querían ser rey, demostraron entusiasmo por la persona. ¿No es familiar esta historia? Habían tenido el mejor compañero, digno de ángeles. Como dijeron los ángeles: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Porque los propósitos de Dios para con los hombres causan la admiración de los mismos ángeles. Tenía una compañía honrosa, inspiradora, la compañía del Señor. Mas sin embargo, volvieron atrás. Ellos habían gozado de preciosas oportunidades, nada superior a las enseñanzas de Cristo. Fueron testigos de su maravilloso poder. Cada milagro que Jesús hacía era una nueva revelación. Fue un privilegio hasta deseado por reyes. Dice en Lucas 10:24: porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Estos que se volvieron atrás desperdiciaron lo que muchos reyes quisieron escuchar. Estos que se volvieron atrás desperdiciaron lo que muchos profetas anhelaron disfrutar. No les importó. Volvieron atrás. Se fueron. Bendito sea el Señor. Tenían ante sí una gloriosa perspectiva, la de un reino, la de la vida eterna, de gozo, salvación. Mas, sin embargo, olvidaron todo eso y volvieron atrás. Yo me pregunto, ¿por qué se volvieron? ¿Qué razones tenían ellos
regresar y no seguir a Jesús? ¿Qué razones tenían ellos para desperdiciar la más grande oportunidad que se le brinda a un ser humano? La vida eterna y ser ciudadano del reino de los cielos. Yo quiero primero mencionar algunas razones por las cuales ellos no debieron de haberse ido. Quiero decirles algunas razones por las cuales ellos debieron de haberse quedado. Ellos no se fueron por falta de unción. No fue por falta de unción, porque la palabra Cristo significa ungido. No podían decir, no, nos vamos porque en este ministerio no hay unción. Había unción. Cristo, el ungido. Fíjense lo que dice en Lucas 24:32. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos abría la Escritura? Entonces, no fue por falta de unción, porque unción la tenía el Señor. No fue por falta de palabra. Palabra, había unción, había palabra. Juan 7:46 dice, los alguaciles que fueron a aprender a Jesús. Juan 7:46 dice, los alguaciles respondieron a los fariseos, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. O sea que en el ministerio de Cristo había unción, había palabra, mas sin embargo volvieron atrás, se fueron. Hermanos, otras razones por las cuales debieron de haberse quedado no fue solamente por falta de unción, no fue por falta de autoridad en lo que Jesús enseñaba. Lucas 8:25 dice, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Entonces tampoco era por falta de autoridad. No fue por falta de señales. Habían señales en el ministerio de Jesucristo. Juan 2:11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Juan 2:11. No fue por falta de señales, había señales. No fue por falta de amor, había amor en el ministerio de Cristo. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Hermanos, amados en el Señor, yo he visto en una iglesia puede haber unción, en una iglesia puede haber amor, en una iglesia puede haber señales, en una iglesia puede haber palabra de autoridad, puede haber unción, mas sin embargo hay gente que no valoriza, no agradece y se vuelven atrás. ¿Se van? Con todo lo que puede haber en un ministerio, como en el caso de Cristo, se regresan. Había palabra, había unción, había autoridad, había señales, había amor. Y se fueron. Entonces, puede haber todo esto en un ministerio. Puede manifestarse todo eso, mas sin embargo, hay gente que no tiene la perspectiva y la visión y no valorizan lo que disfrutan. Se vuelven atrás. Amén. Bendito sea el Señor.
Pero, entonces, ¿por qué se fueron? ¿Por qué? Tiene que haber alguna razón, ¿verdad? Hemos mencionado algunas por las cuales debieron de haberse quedado y no se quedaron. Ahora, ¿por qué se fueron? ¿Por qué? Analizando un poco esto, encuentro algunas razones. Primero, falta de percepción espiritual. Ellos no entendieron ni la palabra, ni la visión, ni el propósito del ministerio de Cristo. Dice Juan 5:51, el Señor dice así: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por vida al mundo. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Cuando Él dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El Señor les está diciendo que Él es el único en todo el universo que puede hacer la obra redentora en la cruz del Calvario, y que no existía otro medio de salvación que no sea Él. Cuando dice, yo soy el pan, eso es lo que está queriendo decir. Pero, ¿qué entendieron estos que se volvieron atrás? Ellos dijeron, en el versículo 41 y 42, ¿qué fue lo que ellos entendieron? Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Y dice el versículo 52, ¿cómo puede este darnos su carne? Por eso se volvieron atrás, porque no entendieron la palabra. Hay gente que no entiende a veces la visión y el propósito de un ministerio y se van. Ellos no entendieron, no percibieron el espíritu con que Cristo les estaba hablando. Y lo entendían de una forma literal. Nosotros tenemos que ver detrás de la letra el espíritu de la letra, porque la letra mata, pero el espíritu de la letra es lo que da vida. Por eso se volvieron atrás, porque no entendieron ni la palabra, ni la visión, ni el propósito del ministerio de Jesucristo. Cuando alguien, escúcheme esto, no está en sintonía ni con el espíritu, ni la visión, ni la palabra que se ministra en esta casa, tarde o temprano volverá atrás y ya no andará con él. Por eso se fueron. Segunda razón que veo yo por las cuales se fueron: sus motivaciones eran solo para satisfacer sus necesidades del momento. Estaba con Jesús solamente para eso, para satisfacer una necesidad del momento. Dice en Juan 6:26, respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo, que no me buscáis. Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Por eso es que están conmigo. Jesús estaba claro. Ustedes están aquí conmigo porque les solucioné un problema. Les di una satisfacción, comieron. No están apreciando las señales. No están viendo el mover de Dios en mi vida, en mi ministerio, sino que yo represento para ustedes una solución en el momento. Por eso están aquí conmigo. Esa es una razón, la segunda razón por la cual yo creo que esta gente volvió atrás. Esta otra razón por la cual muchos volvieron atrás, porque nunca meditaron, recapacitaron, reflexionaron acerca de la manifestación del poder de Dios que operaba en el ministerio terrenal del Señor. Solo buscaban suplir sus necesidades del momento. En mis años de ministerio he visto cómo personas llegan a las congregaciones, son bendecidos, son prosperados. Me recuerdo de un joven que llegó a la iglesia caminando
A los meses tenía una bicicleta, después una moto, después llegó un carro y después del carro ya no regresó más. No le interesó ni la visión ni el propósito, sino ya conseguí lo que yo buscaba. Entonces los que vienen con ese propósito, una vez que logran eso, se van. No les interesa el logro del pastor, no se involucran en la visión, no les importa el mover del espíritu, nada de eso. Y en la primera oportunidad que tengan, se vuelven atrás. Otra razón por la cual muchos vuelven atrás es porque no están dispuestos a ser formados, no están dispuestos a ser instruidos, a ser confrontados. No están dispuestos a eso. Dice el versículo 61 y 62. Al oírlas, muchos de sus discípulos, eran discípulos, o sea, no eran simpatizantes, no eran amigos, no eran visita, eran discípulos. Juan 6, 61 y 62. Esos discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura. Es decir, lo que me estás diciendo me confronta. No estaban dispuestos a ser formados, a ser instruidos. Tenemos que llegar a un nivel, hermanos, de nosotros los ministerios, de como Jesús. Jesús le dijo, cuando Jesús en Mateo 16 dice: ¿quién dice los hombres que soy yo? Y unos dicen que tú eres el profeta, otros que eres Elías, Jeremías, o otros los profetas. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Cristo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero si usted lee más abajito, cuando Cristo dice: voy a Jerusalén y allá voy a ser muerto, viene Pedro y dice: Señor, no te vayas, no vayas. Jesús le dice: quítate de mí, Satanás. Hace ratico lo mandó para el cielo y ahora lo manda para el infierno. Es decir, cuando hay una revelación, cuando hay cierto instrumento de Dios, ok, se reconoce. Pero cuando estás fallando, cuando no estás haciendo las cosas bien, tengo que decírtela. Entonces aquí estos discípulos no estaban dispuestos a ser formados. Ellos dijeron: esto es duro, la palabra es dura, ¿quién la puede oír? Entonces no estaban dispuestos a ser entrenados, a ser instruidos. Eran discípulos, mas no querían recibir formación, disciplina, instrucción. Solo querían las bendiciones de hijo, sin obediencia y sin gobierno. Y eso no se puede en el reino. Y cuando Jesús comienza a instruirlos y a exigirle obediencia, entonces se sienten ofendidos. Cristo dijo: ¿esto os ofende? Se sienten ofendidos. No estaban dispuestos al sacrificio que representa seguir a Cristo, a pagar el precio de ser discípulos de Cristo. No querían tomar la cruz que le correspondían. Por eso volvieron atrás y dijeron: dura es esta palabra. Hay gente, a veces, que hay que tratarlas con guantes de seda. Yo no sé si ustedes conocen esa planta en ese monte, ¿no? Que está así, usted la toca y se duerme. ¿Ah? La dormilona. O sea, con el mínimo roce ya. Así hay gente que un mínimo roce se cae. Entonces, hay gente que hay que tratarlos con guantes de seda, con mucho cuidado, porque fácilmente se ofenden. Pero tenemos un reto, nosotros los ministros en este tiempo. Queremos tener nosotros aquí un jardín de infancia espiritual, o un ejército, o un comando de fuerzas especiales, todoterreno. Amén. Por eso volvieron atrás, porque no estaban dispuestos a ser confrontados, a ser instruidos, a ser formados. Y la última razón
creo yo, porque ellos volvieron atrás, era sencillamente porque ellos no amaban al Señor. No amaban al Señor. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo el Señor. Pero los que volvieron atrás dijeron: dura es esta palabra. ¿Por qué? Porque no amaban al Señor. Nunca amaron al Señor. Habían recibido beneficios de ser discípulos del Señor, pero sin gratitud y sin demostrar amor hacia Él. Por eso volvieron atrás. ¿Sabe usted por qué? Porque no es fácil dejar a alguien que se ama. No es fácil. El que determinó rechazarte, nada bueno verá en ti, hagas lo que hagas. Quien ama esta casa y este ministerio se va a esforzar y se mantendrá firme y fiel. Filipenses capítulo 2, esto yo lo compartí esta tarde con el pastor. En Filipenses capítulo 2, versículo 25, hablando Pablo de Epafrodito, dice a los filipenses: mas tuve necesario enviarlos a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Epafrodito. Dice el versículo 29: recibíle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Versículo 30: porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Por qué hizo ese Epafrodito? Porque amaba el ministerio de Pablo y expuso su vida para suplir una necesidad en la vida del apóstol en ese momento. ¿Por qué se vuelven atrás? Porque sencillamente no aman el ministerio. Ahora, con esto termino. La última pregunta: ¿qué fue de esta gente que se volvió atrás? ¿Qué fue de ellos? En particular no lo sabemos qué fue de ellos. Simplemente dice en Juan 6:66 que se volvieron atrás. Pero ¿serían felices? No sé. ¿Acaso fue feliz el joven rico que se volvió atrás? ¿Acaso fue feliz Judas? Y hay otros que son peores. Hay otros que se convierten en nuestros peores enemigos y difamadores. Eso yo lo he vivido. Lo hablo por experiencia. Como dice en Miqueas capítulo 2 versículo 8. Miqueas 2:8. El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. A veces pasa esto con algunos que se vuelven atrás. Pero hay otros que regresan. Hay otros que regresan, y también lo he experimentado, que hay otros que regresan, y regresan bien, con la mejor disposición, como regresó el hijo pródigo. Y cuando se va, dice: dame la parte de los bienes que me corresponde. Pero cuando regresa, viene dispuesto y dice: hazme como a uno de tus jornaleros. Hay unos que regresan con esa disposición de servir, porque han aprendido la lección y regresan a casa. Otros regresan con profundas convicciones, bien arraigados, como el caso de Juan, el caso de Nicodemo. Dice Juan 19, versículos 39 y 40. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de óleos como 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. El que llegó de noche y se fue más confundido, ahora regresa
y arriesga todo su prestigio y pide el cuerpo de un supuesto criminal ajusticiado. Y viene con un compuesto de mirra, con sus propias manos amordaza el cuerpo de Cristo. Y ya no hay más dudas, ni cálculos, ni preguntas. Regresó. Hay gente que regresa dispuesto a bendecir el ministerio porque han aprendido la bendición. Gloria a Dios por muchos que regresan de esta manera y vienen con bendiciones en sus manos para bendecir la casa donde fueron formados y donde fueron engendrados. Para este nuevo año que ya se aproxima, no sea de aquellos que vuelvan atrás, sino de los que se mantengan firmes. Amén. Firmes en el Señor. Firmes donde han sido establecidos, fundados y formados. Amén. Este es unos consejos que en esta noche yo se los quiero dejar ya como despedida de este año. Vamos a estar en pie. Aleluya. Si usted ha recibido esta palabra, este consejo, esta asesoría, levante su mano. Dele gracias a Dios. Padre, no es fácil ser formados, instruidos. Nos ha puesto, Señor, para trabajar con gente y no para estar complaciendo cada carácter, cada capricho, sino para formar, dando la sabiduría, el entendimiento, la templanza, Señor. Señor, para mantenerlo firme de acuerdo a al propósito y a la visión que nos ha dado. Porque he entendido, Señor, que usted no se amedrentó, usted no cambió su mensaje por el hecho de que a algunos no les gustase y se regresaran. Usted se mantuvo firme a obedecer al propósito del Padre. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a tener esa visión y ese carácter. Yo te lo pido en el nombre de Cristo. Bendigo el ministerio, Señor, del pastor Leonardo, que creo, Señor, que tú lo vas a transicionar o ya estás transicionado a un nivel apostólico. Señor, en el nombre de Cristo, que esa nueva dimensión se revele este próximo año y que esta casa ministerial pueda crecer en todas las áreas. Gracias, Señor, te doy, porque para mí ha sido de bendición, Señor. Ha sido un refugio esta casa y este ministerio. Bendíceles en gran manera. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.